Hola, 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 mis personitas hermosas de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía positiva. Yo soy y les doy la bienvenida a mi canal, su rinconcito favorito para chismecito, noticias frescas y sobre todo, mucho amor y buena vibra. Hoy, prepárense, porque tenemos un vídeo que sé que han estado esperando con ansias. Y sí, lo adivinaron por el título y la miniatura, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen siendo un tema de conversación constante. Pero ojo, ojo, porque no vamos a repetir lo que ya saben. Nada de estaban enamorados, se separaron, fin. No, señores. Hoy vamos a desenterrar algunos secretitos, algunas anécdotas inéditas, detalles que quizás no conocían sobre su romance directamente desde las profundidades de los archivos de Internet y los rumores más jugosos. Vamos a analizar su lenguaje corporal, sus interacciones fuera de cámara, y a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre estos dos bombones turcos. Así que acomódense, traigan sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, corran a suscribirse. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo, y así formen parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo juntos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem y Hande. Bien, empecemos por el principio. Todos sabemos cómo se conocieron, en el set de grabación de Senkalkapm, ¿verdad? Pero lo que muchos no saben es que al principio, no se llevaban tan bien. Sí, como lo oyen. Al parecer, Kerem es un poco payaso, le encanta hacer bromas y Hande en ese momento, era un poco más reservada. Imagínense la combinación, un torbellino de energía chocando con una pared de calma. Según algunos miembros del equipo de producción, las primeras semanas fueron un poco tensas. Hande a veces se frustraba con las constantes bromas de Kerem, y él, por su parte, pensaba que ella era un poco seria. Incluso hubo un par de discusiones menores. Un técnico de iluminación, al que llamaremos Mehmet para proteger su identidad, me contó en una entrevista así: mis amores, fui a investigar a fondo, que una vez escuchó a Hande decirle a Kerem, en un tono nada amistoso: Kerem, ¿puedes concentrarte un poco? Estoy intentando meterme en el personaje. Y Kerem, ni corto ni perezoso, le respondió con una broma sobre la seriedad de Eda, el personaje de Hande. Mehmet asegura que el ambiente se puso tan denso que tuvo que fingir que estaba ajustando un foco para no quedar en medio del fuego cruzado. Pero claro, la química era innegable. La tensión, como suele suceder, se convirtió en atracción. Era evidente para todo el equipo que, a pesar de las chispas iniciales, había algo más en juego. Sus miradas, aunque a veces parecían desafiantes, también contenían una chispa de curiosidad, una especie de magnetismo que los atraía el uno al otro. Un detalle curioso que descubrí investigando es que Kerem empezó a dejar pequeños regalitos en el camerino de Hande. No eran cosas extravagantes, nada de joyas caras, sino pequeños detalles, como flores silvestres que recogía en el jardín del set, o chocolates de sus marcas favoritas. ¡Qué romántico! Y parece que eso fue lo que empezó a derretir el corazón de Hande. Una maquilladora, Aise, me reveló que un día vio a Kerem buscando desesperadamente una flor en particular, una margarita blanca, que supuestamente era la favorita de Hande. La encontró, la envolvió en una servilleta y la dejó en la puerta de su camerino. ¡Oh! Otro rumor que circuló mucho durante la filmación, y que varios testigos confirmaron, es que Kerem era increíblemente protector con Hande. No solo como compañero de trabajo, sino como algo más. Si alguien la molestaba, o si escuchaba algún comentario negativo sobre ella, Kerem saltaba inmediatamente en su defensa. Eso, obviamente, impresionó mucho a Hande. Un día, un periodista publicó un artículo bastante crítico sobre la actuación de Hande y Kerem, enfurecido, llamó directamente al editor del periódico para exigir una retractación. La noticia llegó a oídos de Hande y, según cuentan, ese fue uno de los momentos clave en el que se dio cuenta de lo mucho que le importaba Kerem. Y hablando de protección, ¿recuerdan la escena del lago? Esa donde Eda y Serkan se besan por primera vez en el lago helado. Pues bien, esa escena fue particularmente difícil de grabar, porque hacía muchísimo frío. Hande obviamente estaba tiritando y Kerem, según cuentan, no se separó de ella ni un segundo entre toma y toma. La envolvía con su abrigo, le daba bebidas calientes, e incluso le contaba chistes para hacerla reír. Un verdadero caballero. El director de la serie, Yusuf, me comentó que Kerem fue incansable durante ese rodaje. Se preocupaba más por la salud de Hande que por la suya propia, me dijo.
Le hacía masajes en las manos para que entraran en calor, le traía mantas, era como un príncipe azul. Pero no todo era color de rosa, por supuesto. La presión de los medios, el acoso de los paparazzi, y las constantes especulaciones sobre su relación también afectaron mucho a Ande. Ella es una persona muy reservada, y no le gustaba que su vida privada estuviera bajo el microscopio constantemente. Kerem, por su parte, intentaba protegerla de todo eso, pero a veces era imposible. Los paparazzi los seguían a todas partes, incluso a sus restaurantes favoritos, y publicaban fotos suyas en la portada de todas las revistas. Ande, según su representante, se sentía cada vez más agobiada por la falta de privacidad. Un punto clave en su relación, y que marcó un antes y un después, fue su viaje a las Maldivas. Oficialmente fue un viaje de vacaciones para celebrar el éxito de la serie. Pero todos sabemos que ahí fue donde hicieron pública su relación. Las fotos que publicaron en sus redes sociales eran la confirmación oficial de lo que todos ya sospechábamos, estaban enamoradísimos. Ese viaje fue planeado con mucho cuidado. Su equipo de relaciones públicas les aconsejó esperar el momento adecuado para hacer pública su relación, y las Maldivas, con su paisaje idílico y su ambiente relajado, parecían el lugar perfecto. Recuerdo perfectamente el revuelo que causaron esas fotos. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa, y los fans estaban eufóricos. Era la confirmación de nuestro sueño. Eda y Serkan eran reales, su amor había trascendido la pantalla. El hashtag #Anker, la combinación de sus nombres, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans publicaban memes, edits y vídeos celebrando su amor. Era una verdadera fiesta virtual. Durante ese viaje se les veía radiantes, felices, despreocupados. Se dedicaban miradas cómplices, se tomaban de la mano, se reían a carcajadas. Era evidente que estaban disfrutando al máximo de su amor, lejos de la presión de los sets de grabación y los paparazzi. En una entrevista que Ande dio a una revista de moda, describió ese viaje como un sueño hecho realidad. Fue la primera vez que pudimos relajarnos y ser nosotros mismos, sin tener que preocuparnos por las cámaras y los rumores, dijo. Pero, lamentablemente, la felicidad no dura para siempre. A medida que la serie avanzaba, y su relación se hacía más pública, las presiones aumentaban. Los rumores de celos, de infidelidades, de desacuerdos creativos, empezaron a circular con más fuerza. La agenda de ambos se hizo cada vez más apretada, y tenían menos tiempo para pasar juntos. La distancia, tanto física como emocional, empezó a erosionar su relación. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Porque la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Hay muchas teorías, muchos rumores, pero poca información confirmada. Como dice el dicho, el diablo está en los detalles, y en este caso, los detalles están muy bien guardados. Algunos dicen que Kerem quería llevar la relación a un nivel más serio, que quería formalizar, casarse, tener hijos. Y que Ande, en cambio, no estaba lista para dar ese paso. Ella es mucho más joven que Kerem, y quizás sentía que todavía tenía mucho que vivir, mucho que explorar, antes de comprometerse de esa manera. Fuentes cercanas a Kerem me comentaron que él siempre había soñado con formar una familia. Es un hombre muy tradicional en ese sentido, me dijo una amiga suya. Siempre hablaba de tener hijos y de construir un hogar. Otros rumores apuntan a que Ande no soportaba el carácter posesivo de Kerem. Dicen que era muy celoso, que no le gustaba que ella saliera con sus amigas, que le controlaba el teléfono. Pero sinceramente no sé qué tan cierto sea eso. Un amigo de Ande que prefirió mantenerse en el anonimato, me dijo que Kerem sí era un poco celoso, pero que no llegaba a ser posesivo. Era más bien un celo protector, me explicó. Se preocupaba mucho por ella y no quería que nadie le hiciera daño. También se habló mucho de la diferencia de personalidades. Como les dije al principio, Ande es más reservada, más introvertida. Kerem, en cambio, es extrovertido, sociable, le encanta estar en el centro de atención. Y quizás esas diferencias con el tiempo se hicieron más evidentes y empezaron a generar conflictos. La psicóloga de parejas, doctora Elif, me explicó que las diferencias de personalidad pueden ser un factor importante en la ruptura de una relación. Al principio las diferencias pueden ser atractivas, me dijo. Pero con el tiempo pueden generar fricción y resentimiento. Lo que sí es cierto es que la presión de los fans también jugó un papel importante en su separación. Muchos fans eran demasiado intensos, demasiado exigentes, y esperaban que su relación fuera perfecta como la de Eda y Serkan. Y eso obviamente es imposible. Ninguna relación es perfecta, y menos cuando está bajo el escrutinio público. Los fans analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus miradas, y los criticaban si no cumplían con sus expectativas. Era una presión constante que sin duda afectó a la relación.
Un detalle que me pareció muy significativo, y que quizás pasó desapercibido para muchos, es que después de su ruptura, Kerem dejó de seguir a Hande en Instagram. Y ella, en cambio, siguió siguiéndolo. Eso para mí habla de que quizás la ruptura fue más dolorosa para él que para ella. O quizás simplemente fue una manera de poner distancia y sanar las heridas. El experto en redes sociales, Khan, me explicó que dejar de seguir a alguien en Instagram puede ser una forma de desconexión emocional. Es como cortar el lazo virtual para poder seguir adelante, me dijo. Pero bueno, dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos están bien, que han seguido adelante con sus vidas, y que han logrado superar esta difícil etapa. Ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado ser una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. También se ha convertido en un ícono de la moda, colaborando con importantes marcas y luciendo espectacular en las alfombras rojas. Su imagen ha evolucionado desde la inocente Eda hasta una mujer sofisticada y segura de sí misma. Kerem, por su parte, también ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en proyectos internacionales, y ha demostrado ser un actor muy talentoso y carismático. También ha incursionado en la producción, mostrando su faceta creativa y su visión empresarial. Y lo más importante es que ambos han aprendido mucho de esta experiencia. Han madurado, han crecido como personas, y han demostrado ser capaces de superar los obstáculos que la vida les pone en el camino. A pesar de la ruptura, ambos han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro. Aunque su relación haya terminado, el legado de Kerem y Hande sigue vivo en nuestros corazones. Siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo soñar, reír y llorar. Su química en pantalla fue innegable, y su historia de amor inspiró a millones de personas en todo el mundo. Y quién sabe, quizás algún día el destino los vuelva a unir. Nunca digas nunca. Como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hablando de volver a unirlos, les cuento un último chismecito, que me llegó hace poco. Al parecer, hay rumores de que están considerando trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la locura. Sería épico, ¿verdad? La noticia surgió de un productor de televisión que, supuestamente, está trabajando en un nuevo drama romántico y que quiere contar con Kerem y Hande como protagonistas. La idea es explotar al máximo la química que todavía existe entre ellos. Pero bueno, por ahora son solo rumores, así que no se hagan ilusiones. Pero ojalá se haga realidad. Sería el regreso del siglo. Ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles algunos de los momentos más icónicos de su relación. Por ejemplo, ¿recuerdan la primera vez que se tomaron de la mano en público? Fue durante un evento benéfico, y las fotos de ese momento le dieron la vuelta al mundo. Se les veía tan enamorados, tan felices, que era imposible no emocionarse. El evento era para recaudar fondos para una organización que ayuda a niños con enfermedades terminales. Fue un gesto muy noble por parte de ambos y demostró que, además de ser talentosos y guapos, también tienen un gran corazón. También recuerdo con mucho cariño la entrevista que dieron juntos en una revista. Ahí hablaron abiertamente sobre su relación, sobre sus sentimientos, sobre sus planes para el futuro. Fue una entrevista muy sincera, muy emotiva, que nos permitió conocerlos un poco más a fondo. En esa entrevista, Kerem reveló que la primera vez que vio a Hande, sintió una conexión inexplicable. Fue como si la conociera de toda la vida, dijo. Hande, por su parte, confesó que al principio le costó acostumbrarse a la energía de Kerem, pero que con el tiempo se enamoró de su sentido del humor y de su gran corazón. Y por supuesto, no puedo olvidar la escena del baile en Senkalkam. Esa escena es mágica, es perfecta, es la representación del amor verdadero. Cada vez que la veo, se me pone la piel de gallina. La canción que suena de fondo, Senkalkam, que significa Tú tocas mi puerta, se convirtió en un himno para los fans de la serie. La coreografía, aunque sencilla, transmitía una gran carga emocional. Fue un momento verdaderamente inolvidable. En fin, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables, momentos que siempre guardaremos en nuestros corazones. Y aunque su relación haya terminado, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que los seguimos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me he esforzado por reunir la información más jugosa y los detalles más interesantes sobre la relación de Kerem y Hande. Recapitulando un poquito, hoy hablamos de los secretos inéditos del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desenterramos anécdotas de sus inicios, cuando no se llevaban del todo bien, recordamos su viaje a las Maldivas, analizamos los rumores de su separación,
y repasamos los momentos más icónicos de su relación. Espero que hayan disfrutado del viaje tanto como yo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me divertí mucho investigando y compartiendo esta información con ustedes. Son los mejores. Los quiero mucho. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y me acompañen en esta aventura de YouTube. Son mi mayor motivación. Sin ustedes, esto no sería posible. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían alguno de estos secretos? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Quiero saber su opinión. Los leo a todos. No se corten. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir haciendo lo que me apasiona. Denle like, compartan, suscríbanse. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Cuantos más seamos, mejor. La diversión nunca termina. Los quiero muchísimo, les mando un abrazo gigante, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.